Un saludo en el nombre de nuestro Señor, el que vino, el que viene y el que volverá. Este es el tiempo de Adviento, en que estamos precisamente recordando estos tres momentos. Jesús que ya vino, Jesús que viene continuamente y ese Jesús que algún día volverá. Quiero presentar a mi invitado de esta tarde que nos viene de ese país que tanto queremos y que yo sé que nos están viendo muchísima gente en este momento, mi querida Colombia, el Padre Carlos Yepes. Padre Carlos, gracias por estar finalmente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Con todo cariño, Pepe, pues una alegría muy grande y aprovechar para decir que ni tú mismo eres consciente de la sintonía que tiene un programa como estos en muchas personas, miles de personas que tal vez nunca vamos a conocer, pero que han alimentado su fe, entre ellas yo, que nos hemos nutrido espiritualmente a partir del testimonio de tantos personajes que han pasado, de manera que qué bonito por el trabajo que realizas como comunicador católico en un canal tan importante como EWTN. Muchísimas gracias, Padre. Nosotros decimos que preferimos no conocer cuánta gente, sino simplemente cada día poner nuestro granito de arena y que el Espíritu Santo se encargue de llevar hasta los últimos rincones lo que era el deseo más grande de Madre Angélica, llevar el esplendor de la verdad hasta el último rincón de la tierra. Y no conoceremos la gente, pero solo Dios sabe el bien que se está haciendo a través de una cámara de televisión, a través de una imagen, a través de un mensaje. Mucha gente que tal vez ha perdido el contacto con la práctica tradicional de la iglesia y a través de un medio de comunicación vuelve a alimentarse espiritualmente y a nutrir su fe. Ya que tengo un presbítero, tengo un sacerdote aquí con nosotros, le voy a pedir un gran favor. Si usted nos quiere hacer favor de encender estas tres velas de nuestro aro, de nuestra corona de Adviento, ahí tiene usted un mechero que espero que funcione. Con todo cariño. Ahí está. La primera vela. La primera semana que es de la Adviento. preparación al nacimiento del niño Jesús, la vigilancia. La segunda vela que nos habla de la conversión. Y la tercera vela, Pepe, que cambia de color porque nos habla de la alegría, el Domingo Gaudete. Yo sé que la gente a veces humanamente, la llamita está ahí como... Tomemos una de estas y la Vamos a encendemos. tomarla ahí, está Exactamente. ahí es el Domingo Gaudete o Domingo de la Alegría, porque de alguna manera la actitud espiritual más propia del Adviento es la de una madre embarazada que con esperanza, preparándose y con alegría espera el nacimiento, la llegada de una nueva vida al seno de su hogar. Y de alguna manera nosotros, los padres de la iglesia, lo han dicho, tenemos que sentir esa preñez, ese embarazo en nuestro corazón. María lo llevó en su corazón y en su vientre y nosotros lo queremos llevar, formar, gestar en nuestro corazón y luego darlo a luz. Tengo acá esta hermosísima imagen, Padre Carlos, que no es una imagen muy conocida. Hace tiempo yo la descubrí y realmente me encantó ver una imagen de nuestra Santa Madre que está precisamente embarazadita, una joven. La vamos a poner ahí de perfil para que la cámara la enfoque y se le ve claramente el estómago, el vientre, la Virgen del Adviento, la Virgen embarazada, esperando, tratando de gestar, de formar la nueva vida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que en la Navidad no sea algo mágico, Pepe, sino que de verdad hay una formación, un proceso de gestación espiritual en nuestra vida y que la Navidad no sea simplemente una frase cliché, feliz Navidad, sino que de corazón digamos, feliz nacimiento de Jesús en tu vida, de la vida nueva que Dios te quiere dar? ¿Qué les parece? ¿Qué clase de comunicador es el Padre Carlos, verdad? Padre, yo soy muy preguntón. Hay mucha gente que ve en nuestras parroquias precisamente lo que acabamos de hacer, esta ceremonia del encendido de estas velas. Y una ocasión hubo una persona que me dice, Pepe, esa vela color de rosa es que se les acabaron las velas moradas y encontraron una y la pusieron ahí como de emergencia. No, y es precisamente en el tercer domingo del tiempo de Adviento que precisamente empieza con alégrense, gaudete. Empieza, si no tengo entendido, el Salmo responsorial, ¿lo es? Tanto la Cuaresma, que es preparación a Pascua, como el Adviento, que es preparación a Navidad, tiene un acento penitencial como de preparación, de vigilancia, pero se interrumpe un poquito ese acento, ese tema de preparación, vigilancia, cesis, para celebrar la alegría de la vida que nos llega. Si nos damos cuenta, todas las velas están en color morado, que es también el color de Cuaresma, preparación a Pascua, y aquí de alguna manera nos abrimos al misterio de la vida y decimos,
con gozo esperamos la llegada del Señor, que decimos son las grandes alegrías de la vida. El ser humano a veces busca sus grandes alegrías en temas muy del mundo, comer, dormir, viajar, pasear, hacer ejercicio. Le añado uno más. Sí, Hay mucha gente que en estos días, en lugar de estar en este gozo del Señor, está en el gozo de las compras, así, ¿ya? metiéndole al plástico. Así Y es. después en enero van a tener el dolor de dolor de cabeza de cabeza. ver cómo pagan todo ese gozo que pensaron que le metieron Que se toman gastando. aspirina, pero no les va a servir. No, porque hay que pagar la cuenta, no se paga con la aspirina. Así que ese gozo no es el gozo del mundo, Padre. El gozo de Dios, Pepe, es el gozo de las alegrías interiores, las alegrías profundas. Amar, dar, compartir, servir, perdonar, orar. Ahí tocó usted uno que creo que es importantísimo, Padre, perdonar. ¿No cree usted que una buena preparación, Padre Carlos, para estos días que ya tenemos delante, la llegada del 25, en que vamos a gozarnos nuevamente de recordar que el Verbo se hizo carne, que pudiéramos en estos días hacer un poco de examen de conciencia y ver con quién yo me puedo reconciliar? Me viene ese texto de la Escritura, cuando vas a presentar tu ofrenda al altar, si sabes que alguien tiene contra ti, deja tu ofrenda, ve y arréglate y luego vuelve. ¿No sería el mejor regalo que le pudiéramos presentar a Jesús un corazón sin rencor, sin odios, sin remordimiento? Un corazón que haya perdonado. Tú, Pepe, eres muy catequético, siempre lo he visto en estos programas que haces de Nuestra Fe en Vivo y tocas un tema muy existencial. A veces le ponemos mucho el acento a las formas, a lo externo, a la decoración en el tema del Adviento y de la Navidad, pero olvidamos que es sobre todo una experiencia de Dios en la vida, pasando por nuestra vida y transformándonos. Y uno descubre en muchas personas, en el seno de sus familias o con seres entrañablemente queridos, que hay rupturas. Lo que tú tocas es medular, digamos, de la experiencia de Navidad. Si no, no hay resentimiento, si no, no hay rencores. Es muy difícil vivir Navidad. O sea, podemos tener pesebres preciosos de colección. No, y flores y arbolitos y Así luces es. y todas las decoraciones, pero eso va a quedar meramente como, Así es, Pepe, como pero una máscara si afuera. ¿No? Si Dios perdón, Dios reconciliación en la figura de un bebecito, no nace en el corazón, quizás nuestra Navidad fue pobre. Y a veces, pues de pronto nos enredamos o nos evadimos en compras, en productos, en cosas, pero yo creo que es como en la madurez de la fe irle apuntando a lo que es medular, a lo que es esencial. El peor negocio de la vida, Pepe, es guardar unos resentimientos. Se enferma uno, pierde la paz del corazón y pierde la alegría de vivir. Padre, es que pienso yo que para que el Señor derrame su gozo, su amor en nuestro corazón, hay que vaciarlo de lo que no puede permitir el gozo, que es el rencor, el odio, esos sentimientos en contra de alguien. No podemos ser felices, Padre. Yo no creo que pueda haber una auténtica felicidad mientras no le permitamos a Dios que nos sane. Y esto tenemos que dar el primer paso, ¿no? ¿Qué decimos cuando rezamos el Padre Nuestro? Fíjese, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Ese es un boomerang, Padre. Así es, así es. Y el mayor obstáculo para que Dios actúe en la vida es uno mismo. Uno. No es nadie, no es la otra persona, mi suegra, mi cuñada, mi vecino, mi primo, mi cónyuge, mis enemigos. Son mis incapacidades de perdonar, son los orgullos que tenemos todos los seres humanos, son los egoísmos que nos hacen incapaces de abrirnos al otro. Y creo que es en este tiempo justo del Adviento, en un día tan bonito como el de la Virgen de Guadalupe, que vamos a tocar enseguida ese tema. No crea ella que nos hemos olvidado. Aquí Ah, está, vamos a hablar un momentico que de nos ella. dé la gracia de la reconciliación y de sanar el corazón, que nos pasamos la vida con resentimientos por peleas pequeñas de años anteriores y no somos capaces de dar ese paso y reconciliarnos. Fíjese que esto que dice usted, Padre, ahora me acaba de brincar aquí muchísimo también lo que estamos mencionando hoy a nuestra Lupita, como lo decimos en México, que no la tengo aquí porque es la patrona de México y soy mexicano. De América Latina. Es la emperatriz de América, familia. Así que aunque tenemos Chiquinquirá, en fin, tenemos todas las devociones de cada una. Pero en Colombia es muy querida la guadalupana, es muy querida. Bueno, me han dicho que en Japón, en lugares donde uno piensa dónde puede, ahí está la Guadalupe, está por todas partes. Pero es la emperatriz de América, aparte también de Filipinas, así que por eso es que la tenemos acá. Pero fíjese qué interesante, cómo la Virgen vino también a sanar dos culturas. La cultura azteca, la cultura del altiplano de México, la cultura de España que había llegado y que habían entrado en un colapso, habían entrado en un tiempo de gran confrontación. Y Guadalupe viene a unir estas dos, incluso ella misma, ¿no? Sus rasgos.
viene a sanar. Tú serás un maestro en esto de Guadalupe, pues por tu sangre mexicana, pero uno que conoce, lo que uno alcanza a saber es que Guadalupe es el más hermoso y patente ejemplo de lo que es una fe inculturada, de lo que fue capaz a partir de todos los símbolos y todo lo que hay en el misterio de Guadalupe, permítame esta expresión, de lo que fue la cultura raizal, la cultura propia de México y de América Latina, en ese encuentro con la cultura blanca europea. Y padre, esas palabras que recibe Juan Diego en la última de las 4 apariciones en las cuales él tomó parte, cuando ya la Virgen le encargo, ve a llevar lo que te pide, olvídate de tu tío, de Juan Bernardino. Y aquellas palabras que creo que no son solamente para Juan Diego, son para la humanidad. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Te cuento como un testimonio, Pepe, cuando la primera estuve la alegría y la gracia de visitar el santuario allá en México, yo decía del relato del Nicalmo Powa, ¿cuál será la frase? Y sin lugar a dudas me parece que es la que mejor representa o comunica un mensaje al mundo, que es su maternidad espiritual, su consuelo, su acompañamiento, porque el ser humano maneja muchas angustias, muchos dolores, muchas ansiedades, muchas preocupaciones, y la madre, la Virgen, que es la imagen universal de la madre, en el orden de la gracia para nosotros, significa todo eso, acompañamiento, consuelo, guía, protección para nosotros sus hijos. Padre, es que en esas frases a San Juan Diego le dice, ¿qué te aflige? ¿Qué te preocupa? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Y una que es increíble, dice, no te tengo en mi regazo. Fíjese qué detalle, ¿no? ¿Qué te preocupa? No te tengo yo entre mis brazos, en mi regazo. Y esas palabras, Coste, no son solamente para los que nacimos en esa tierra mexicana. Yo digo que es para la humanidad entera. Y la ternura con la que habla Juan Dieguito, mi hijito, el pequeño, y la ternura con la que él se expresa frente a la madre, mi niña. Uno ve esa expresión, uno dice, es claramente la manifestación de la Virgen a los pequeños de Dios, a los pequeños de corazón. Así es. Así que hoy América estamos de fiesta, no solamente los mexicanos. Estamos todos de fiesta celebrando el Domingo de la Alegría. Y miren, justo el día siguiente del Domingo de la Alegría, la gran alegría, el 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de las Américas. Padre Carlos, yo lo veo que viene usted muy bien arregladito, con cuello clerical. ¿Así nació usted? No. Detrás de cada uno de nosotros, en este momento de la película de la vida, hay una historia. No le digo porque mucha gente piensa que un sacerdote ya desde chiquito ya le pusieron en su cunita un cuellito y que ya siempre fue usted un santo varón y que después recibió ya el orden episcopal, etcétera. Digo, no episcopal, a lo mejor va para allá. No creo. El orden sacerdotal, el presbiterio, etcétera. Cuéntenos un poco de Carlos. Yo creo que hay algo bonito, Pepe, y es como conocer la humanidad de cada persona. Ciertamente todavía hay algo de esa creencia, pero cada vez se muestra más como la parte humana, ¿no? Soy un hombre simple, de una vida de familia. Mi padre acaba de fallecer hace 18 días exactamente. Que entró a la vida vivió eterna. su Pascua, el encuentro con Dios, y lo digo con mucho cariño. Mi padre fue una madre, y uno ahora valora como ese testimonio de valores, de amor, de muchos de nuestros viejos que lo hicieron a uno de alguna manera, lo equiparon de valores y de principios rectores, lo metieron en esa maleta para la aventura y para el viaje de la vida. Soy el tercero de 5 hijos, nacido en Medellín. Nunca pensé ser sacerdote, nunca fui monaguillo, acólito, del todo. Notame el acento, del todo. Ajá. Así que no sé, yo tuve la oportunidad de conocer esa región tan bellísima que es Antioquia y Medellín. Qué lugar privilegiado de la... Es lindo, pero en todas partes, cuando la vida le permite uno salir, en todas partes hay lugares bellos y hay gente bella. Sí, pero Medellín y las orquídeas de Medellín tienen su lugar muy especial. Así que usted nace en ese bello territorio. Sí, nacimos allá y... 5 de familia. 5 hijos. ¿Usted en qué lugar está? Toda la mitad. A la mitad. ¿Usted es el sándwich? Sí, el sándwich. Cuando íbamos a salir, decían las 2 mayores,
pero cuando ve que salga una tarea en la casa, los tres mayores se quedan haciendo este trabajo. Entonces, a veces convenía, a veces no convenía. Uno está No se escapó arriesgándose. usted o por arriba o por abajo, pero usted estaba Así ahí. así es Pepe. Ajá. ¿Cuántos hombres y mujeres? Son 3 mujeres, 2 hombres. ¿Los 5 todavía están aquí? Sí, todos, mis 2 hermanas mayores casadas. Yo me casé con el Señor. Ayer ajusté 23 años. Ya me robó usted la noticia, lo iba yo a Sí. dejar, pero el padre ayer, Domingo Gaudete, celebró 23 años de su ordenación sacerdotal, así que, padre, felicidades. Pues que el Señor nos ayude y simplemente ayer hacía una plegaria dándole gracias porque uno ha visto en medio de las limitaciones que tenemos como seres humanos, en medio de las fragilidades, uno ha visto las bondades de Dios, uno ha visto la guía de Dios y de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, concretamente porque ella de manera especial en esa primera noche del 11 de diciembre, víspera del Gran Día de Guadalupe, le quise entregar a la Virgen el sacerdocio y uno siente que ella a nosotros los sacerdotes nos quiere de manera especial y nos cuida. Pero bueno, ya dijo usted que tiene 23 años de ordenado. Yo sé cuál es su edad, entonces, pero antes de esa ordenación, ¿qué pasa con Carlos? Terminé mi bachillerato, nunca pensé ser sacerdote, mi padre era abogado. ¿Pensó en una No, familia también, sí, en casarse y tener...? sí, y en una carrera profesional estudié Derecho con quien más quiere uno en la vida. Estudié Derecho con quien más quiere uno en la vida. ¿Cuál es la persona que tú más has querido en la vida antes de tener familia? ¿A mi padre? Mi madre, yo estudié Derecho mamá, con mi claro. madre. ¿Cómo que su mamá es profesora? Sí, no, estudió Derecho conmigo. Estudiamos ¿Estudió juntos junto? y nos graduamos juntos. Oiga, usted está Lo digo poniendo con un sano orgullo. está usted poniendo un récord en esa silla, porque nunca había tenido yo a Sí. nadie que me cuente que Sí. haya hecho su carrera con mamá. Sí, mi madre. Ah, Y qué te voy a lindo. contar algo que me da pena que decir en público. Mi madre era mejor sea estudiante penoso, que no. yo, era mejor estudiante que yo, más dedicada. A mí el derecho al principio me gustó, luego ¿Le copió usted las tareas? no exactamente las tareas, pero sí la veía muy consagrada con sus 5 hijos y por eso uno admira tanto como las mamás, porque uno les ve... Espérame. A ver, déjeme asimilar esto. Ya había los 5 hijos. Sí, claro. No, ¿Y mi mamá? madre estudió conmigo. Yo entré de 17 años a estudiar Derecho. Mi madre es 25 años mayor que yo, tenía 42. Y ya los 5 hijos El estaban. esposo, Claro. 5 hijos, la casa, todo esto. Y aparte decide ella Estudiando. estudiar. Oye, qué mujer más Y muy admirable. buena estudiante, muy dedicada. Uno lo dice con un sano orgullo y por eso yo pienso que las madres que son tan entregadas, tan consagradas, yo pienso que el cielo, Pepe, va a estar lleno de mamás. Eso es totalmente de acuerdo con usted, padre Carlos. Oiga, pero qué interesante. Entonces usted salía de casa y le decía, mamá, vámonos a la universidad. Pues tuve alguna clase, recuerdo psicología criminal, ya me quedó el puesto y me decían para mi hijo, y dijo, te una recogida, no, es que yo estudié acá, entonces al principio fue la sensación, luego se volvió rutina, parte del paisaje, pero fue bonito y sobre todo el testimonio de una mujer emprendedora, de una mujer entregada a sus hijos y siempre muy responsable y muy esforzada en su carrera, de manera que yo lo hago como un sano homenaje, lo digo, Claro. con sencillez como un sano homenaje a las mamás que en muchos países de América Latina trabajan, a veces estudian en la noche y tienen tiempo para atender a sus hijos. Y uno dice, ¿cómo hacen? El cerebro de la mujer es multifuncional y de verdad que son almas en nuestros hogares. en ¿Su nuestras mami todavía está con familias. nosotros o ya está No, con papi? está aquí. ¿Está aquí? Está acá todavía. ¿Cómo se llama su mami? Teresita. Nos está viendo. Sí, pues me imagino que sí. Ah, sí, Imagino seguro. que sí. Teresita, un beso y algún día espero poderle dar un abrazo en persona, ¿eh? Así que espéreme por ahí en Medellín. El ser que más quiere uno en la vida, los abuelos decían esta frase, Dios y madre y lo demás es aire. Esa no Amores me la- ciertos, Dios y madre y lo demás es aire. Esa no me la sabía. Bueno, ahí ¿Ve cómo aprendiste cada algo día aprende nuevo. algo nuevo? Así que entonces hace usted la carrera de abogacía. ¿En qué especialidad? No, uno hace la carrera en general y después de acabar la carrera tú te puedes especializar derecho penal, civil, comercial, laboral, internacional, público. Pero no, yo acabé mi carrera y al final me costó, Pepe, porque mi escala de valores fue cambiando. En mí vino la que sería como la gran crisis de mi vida. Estaba acabando la carrera, tenía 22 años, perdió interés el derecho. Me fui de mi casa un tiempo por circunstancias personales que no vale la pena decirlas aquí en televisión.
Me vi casi expulsado de la universidad por un incidente de que en el periódico de la universidad escribí contra un directivo de la universidad. Hacía política como un estudiante de Derecho y me sentí en el mundo de lo político un poco utilizado. Entonces, como que todo eso que eran las escalas de valores del mundo, eso bajó. Y al mismo tiempo empecé a conocer como grupos de jóvenes que buscaban. La primera vez que me invitó a mí, mira, hay este grupo, Encuentros de Promoción Juvenil, en una parroquia en Medellín, Santa Gema, pero me dijeron, ve, que allá forman líderes, lo busqué por eso, pero mi Dios se mete con la de uno y se sale con la de él, se sale con la de él, y de ahí empezó como una espinita, que luego concluiría, para resumirlo, con la venida de un gigante a nuestro país. Antes de que lleguemos al gigante, déjeme ir a esa crisis que usted menciona, porque quizá, padre, hay mucha gente que está pasando como llaman, una noche oscura, ¿no? En esa crisis, ¿usted continuaba, digamos, yendo a misa o también tuvo usted una crisis espiritual en ese momento? Pepe, nadie quiere vivir crisis en la vida, pero uno descubre que las crisis son las grandes oportunidades Claro. para uno crecer espiritualmente. A la gente que nos ve les digo, quizás de una crisis, cuando uno se desacomoda y uno deja de mirar sus seguridades humanas, seguridades afectivas, seguridades materiales o económicas, seguridades de conocimiento, de formación profesional, seguridades de imagen. Cuando uno deja de mirar horizontalmente, aprende a mirar verticalmente y forma la cruz. Bueno, ese es en el mejor de los casos, padre, pero usted sabe bien, como sacerdote, 23 años, usted ha confesado a muchísima gente. Quizá hay mucha gente que cuando viene la crisis se pelea con Dios. Pero es una inmadurez, Pepe, y uno descubre algo. La gente cuando va palo arriba, no sé si me entienden esta expresión, Sí, sí, cuando, sí, cuando sí. va con éxito, Así sí. yo soy el que lo puedo todo, yo soy La capaz de vertical, todo, sí. esto es mérito mío. Cuando va palo abajo, cuando hay dificultades, cuando hay angustias, cuando hay preocupaciones profundas, uno, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Créeme que es más la gente que conozco que en una crisis de pronto busca a Dios. Si uno se pelea con Dios, no sé qué imagen tenga de Dios, de pronto es un Dios tapahuecos o un Dios que quieres manipular y hacer del tamaño de tu bolsillo. Pero cuando dice, ¿y por qué Dios permite esto? No, es que después de la vida, el don más grande que te da es la libertad. Y la libertad podemos ser justos o injustos, dar la vida o quitarla, hacer el bien o el mal, pero no es Dios, nos da la libertad. Y en esa libertad nos podemos lastimar, pero ahí también podemos encontrar maravillosas experiencias de descubrir que nadie ha viajado al mundo del dolor, de la cruz, y no ha salido del transformado. Vaya frase que usted acaba de articular ahí, padre. Esa famosa frase de Pablo, cuando él dice, cuando soy débil. Entonces soy fuerte. La fuerza de Dios se perfecciona en mi debilidad. Pero es entonces en ese momento, cuando estamos en esa quiebra, en esa oscuridad, cuando sí, como ustedes sintonizamos, en lugar de pelearnos con Dios, porque mucha gente dice, pero ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí esto? Si yo todos los domingos doy un peso en la limosna, ¿por qué? Creo que esa pregunta nunca vamos a tener respuesta, padre. Creo que la pregunta sería más bien, ¿para qué? ¿No cree usted? Sí, indiscutiblemente. Y a veces pienso, y se lo digo a la gente, a veces mientras más crucificados, más amados por Dios. Ajá. No podemos temer la cruz. Hoy la gente le escandaliza cualquier expresión de dolor y la gente quiere tener una pastilla. Me duele el corazón, me duele la cabeza, me duele el estómago. Y como me duele el alma y no hay pastilla para el dolor de alma, a veces buscamos las formas de autoaniquilación. La eutanasia claramente, más allá de todo el tema legal y más allá de todo el tema moral, es un tema de crisis y de incapacidad de fe, porque nos queremos autoaniquilar cuando no manejamos el sufrimiento en la vida. O la separación matrimonial, acabo con esto porque no sé manejar el sufrimiento. Y hay que mirar que en el sufrimiento siempre hay una oportunidad para crecer, para madurar, para acercarnos a Dios y de alguna manera encontrar en el sufrimiento un sentido redentor de la vida personal y la vida de los demás. O sea que usted pasó, y si vamos a la vida de muchos santos, encontramos esta misma situación. Una persona que queremos muchísimo, que hace ya tiempo la admira la humanidad, Madre Teresa de Calcuta. Ahora hemos encontrado en sus escritos y en sus biografías que ella tuvo Santa Teresa de Jesús, bueno, etcétera. ¿Quién? Pepe, muéstrame un santo que no haya tenido momentos de oscuridad, y es quizás cuando uno más crece. De manera que no temamos eso, no nos escandalicemos. Pablo lo decía, es locura para los judíos, necedad para los sabios griegos, pero es fuerza de Dios, sabiduría de Dios y poder de Dios, la cruz. Mire, padre, ahí enfrente usted tiene la cámara.
yo estoy seguro que en este momento hay gente que está con nosotros, ya sea aquí o por Radio Católica Mundial, que está en un tiempo de crisis fuerte. Dele usted 2 palabras de orientación a quien en este momento está en un tormento, en una crisis, que no ve salida. Usted como un sacerdote, dígale ahora la palabra. Primero es un llamado, es un llamado. Dios permanentemente nos convoca, a veces de maneras muy suaves, a veces de maneras no tan suaves. Y segundo, lo voy a decir, y yo no sé si estás en tu casa sentado, estás preparando alimentos, estás de pie, no sé cómo estás, pero te voy a decir algo y te lo digo de corazón. En los sufrimientos, en las pruebas de la vida, especialmente está el amor de Dios. Si en la cruz no estuviera el amor de Dios, Cristo crucificado en el Calvario hubiera sido abandonado por el Padre, pero no fue abandonado, fue especialmente escuchado, socorrido y amado. Y uno a veces se escandaliza. No, entendemos el amor de Dios, Pepe, queridos televidentes, cuando me gano un buen sueldo, cuando tengo un buen matrimonio, cuando gozo buena salud, cuando tengo unas bonitas vacaciones. Ahí entendemos fácilmente el amor de Dios, pero en la cruz, en las dificultades, en las desacomodos de la vida, desinstalaciones de la vida, allí está Dios especialmente acompañándonos. Se descubre más es en la fe, pero allí está el Señor y allí lo debes de encontrar. Mi gracia te basta, dice. Y vencerás. No te Mi quitaré el gracia aguijón te de la carne. Me lo has pedido 3 veces, no te lo quitaré. O sea que ese tiempo, esta crisis que usted nos narra, ahora vemos el fruto. Ahora tenemos a un sacerdote en nuestra iglesia que pasó por esto y en esa crisis usted no se hundió, no se suicidó, no se suicidó porque está aquí con nosotros, pero me refiero, logró usted salir de esa crisis. Pepe, sí, uno dice, las crisis en ese momento uno no las entiende, pero pasado el tiempo y mirando la historia de uno en retrospectiva, uno descubre el Señor. ¿Por qué permite? No esa crisis, sino muchas que se ven en la vida y en todas uno aprende a caminar con el Señor y a saber que necesitamos la fe desnuda, la fe más pura cuando uno está en crisis, la enfermedad, la vejez, la soledad, la pobreza, el desempleo, la ingratitud, la traición humana, son momentos de dificultad, pero el Señor siempre está ahí, nunca abandona. Esos 2 adverbios tan bellos, siempre y nunca, más que predicarse de los seres humanos, se predican solo de Dios. Siempre estaré contigo, nunca te abandonaré. Padre, en un momento vamos a tener que ir a unos breves mensajes. Yo sé que la gente quisiera no tener que ir a un breve mensaje, pero esto es casi como una telenovela porque usted habló de un gigante que va a llegar a Colombia y que va a llegar a su vida. No lo voy a revelar quién es. Quédese con nosotros porque después nos va a hablar el Padre Carlos. ¿Quién fue ese gigante? Volvemos con ustedes enseguida. Tranquilos ahí. Vamos a tomarnos el agüita. Hay por ahí, Padre Carlos, quien dice que ojalá todo el año fuera Navidad, ¿verdad? Esta música que hemos escuchado, estos villancicos. Pero depende de uno, o sea, yo sé que digamos hay este tiempo en que lo celebramos litúrgicamente, pero depende de nosotros Claro. sentir con cada amanecer que Dios nace en la vida de uno. No, y sobre todo lo que tanto nos ha insistido el Papa Francisco, bueno, que la Iglesia nos ha insistido desde Pablo, que nos dice claramente, alégrense todo el tiempo. Yo creo que la alegría, como usted ya lo apuntó anteriormente, no es lo externo, lo que el mundo nos presenta como que esos son los valores, ¿no? La alegría se tiene que llevar en el corazón y es la alegría que a pesar de lo que usted ya nos narró, las crisis, las noches, la alegría de Cristo no la podemos perder y esa es Navidad todo el año. Las alegrías del mundo las hay, no podemos, digamos, caer en una satanización, pero son alegrías superficiales. ¿Sí? Son alegrías poco duraderas y normalmente cuestan. Las alegrías de Dios son profundas, permanecen y siempre gratuitas. No es ahora el momento, pero solamente un comentario que y lo llevo yo tiempo analizando. Lo vemos, por ejemplo, en el cardenal Bergoglio, al momento en que recibe esa encomienda de tomar
las riendas, el timón de la barca de Pedro, esa transformación que se le ha visto a Francisco y esa alegría que gente que lo ha conocido de mucho tiempo, aquí han estado gente que lo conocen perfectamente, dicen, hay algo especial en Francisco, esa alegría que ahora él muestra no es fingida, no es una pose, es algo que Dios le regaló para que nos la muestre al mundo, lo que es la alegría de vivir la fe. Yo creo que es la vida de una persona, el Emmanuel, Dios con nosotros, nosotros. Dios caminando en nuestra vida, saber que más allá de los problemas de la cotidianidad es la certeza de que el Señor está conmigo. Y yo creo que eso es lo que le dio la audacia a los santos, le dio la audacia a estos gigantes que emprenden un proyecto, una utopía, como es un canal de televisión católico, con las condiciones especialísimas que tiene la fundación de este canal y la proyección que tiene en el mundo. Esa es la convicción de saberse uno conducido, llevado por Dios. Ya usó usted por segunda vez la palabra gigante. Usted nos habló de un gigante que llegó a Colombia en esos días de esta situación de su vida, estos años de tránsito. Cuéntenos de ese gigante. Hablamos de quien fue llamado el atleta de Dios, de un hombre de todos los registros, en discursos, en multitudes, en capacidad de entrega, en documentos eclesiales. Hablamos de Juan Pablo II. Con los años sabría Pepe de que no hubo un país que no visitara a Juan Pablo II y no suscitara vocaciones religiosas, misioneras al sacerdocio. Yo no fui la excepción. Fue la venida del Papa en lo que en Colombia se llamaron los días blancos. Llegó un martes 1 de julio, se fue un lunes 7 de julio. ¿Qué año estamos? 86. 86. 86. Y, 30 años. Sí, 30 años exactamente, a mediados de este año. Y uno dice, había algo en él, en su mirada, en el timbre de su voz, en sus palabras, que movía corazones, que tocaba, era un carisma natural. Y yo siempre destaco de Juan Pablo II más que el político en el mejor de los sentidos, o el misionero, o el escritor, el filósofo, destaco el místico, el hombre de vida interior, el contemplativo, el que miraba más allá de ser el papa de la familia, de los jóvenes. Nos movió y digamos, soy uno de miles, porque sé, por ejemplo, que en Polonia las vocaciones por la época del pontificado fecundísimo de Juan Pablo II crecieron en demasía y nuestro país también conoció esa realidad. Nos visitó una sola vez, 7 días muy intensos, con periplos desde la alegría de estar en un estadio de fútbol con 50.000 jóvenes, hasta visitar Armero, un pueblo que en una avalancha de lodo de un volcán murieron 25.000 personas, 25.000 personas. Sí. En la noche de ese 5 al 7 de noviembre del año 85, justo 6 meses antes de que el Papa llegara. Él lloró allá en Armero. Ordenó en mi ciudad, en Medellín, en el aeropuerto de la época, ordenó 92 sacerdotes. Y no sé, fueron sus discursos, su carisma, su encuentro con la gente, lo que uno, seguramente mi crisis personal me había predispuesto, abierto el corazón. Y fue el instrumento de Dios para uno decir, quiero trabajar por la salvación de las almas como ese hombre. Pero ¿cómo ocurre esto? Se llega el Papa a Colombia, usted se encuentra en un tiempo de esta crisis, se lo encontró usted en una esquina, lo vino a visitar a su casa. ¿Cómo fue? Cuéntenos cómo fue esa influencia de San Juan Pablo en hoy día el Padre Carlos. Lo resumiré porque es el tiempo en televisión, lo rápido que se va. Simplemente de mi crisis interior, de decir el derecho no es lo que yo quiero en la vida, de empezar un acercamiento progresivo a través de un grupo juvenil donde me invitan a participar de los eventos del Papa porque manejábamos un periódico en la universidad y nos daban pues pases gratuitos para acceder al Papa. Nos fuimos a Bogotá, lo que nunca he hecho en el Estadio de Medellín, lo hicimos en el Estadio de Bogotá hace 30 años, montamos en el techo del estadio, colgamos estas vallas gigantes, totus tus, ergo sum, soy todo tuyo, hablando su lema pontificio dedicado a la Virgen. Lole, que la expresión cariñosa que le decían de niño, y vi esa efervescencia de los jóvenes en el campín, luego vi sus lágrimas, vi su espíritu misionero. Nos habían preparado con una vigilia de oración frente a Jesús Eucaristía y yo sentí en mi crisis, en esa vigilia que tuvimos en Bogotá, que Dios me iba a hablar, que me iba a dar una luz.
No entraré a detallar la vigilia porque sé que estoy extendido, pero claramente el último día cuando salía Juan Pablo II de Colombia, recuerdo que estaba en mi casa frente a un pequeño televisor en la pieza de la habitación de mi abuelo y empecé a llorar. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Me encerré porque uno, hombre, no debe llorar frente a la gente y todo este tema. Tenía 22 años, uno no puede mostrar debilidad, toda esa cuestión cultural que a veces manejamos. Y sentía en esas lágrimas dos sentimientos, o experimentaba dos sentimientos. Tristeza, ¿qué he hecho de mi vida? No sé, con el derecho, con los valores del mundo, un éxito económico, un éxito político, pero también había una alegría porque empezaba a descubrir y empezaba a caminar hace 30 años de lo que era una nueva vida, una vida distinta. Cómo había hambre de Dios en la gente, cómo las almas buscaban. Colombia tenía en ese momento, hoy somos 50 millones, pero en ese momento hace 30 años eran 22 millones. Y recuerdo que la prensa decía, Juan Pablo II, en una semana, la Semana Blanca, su túnica blanca, sacó 11 millones de colombianos, la mitad. Yo recuerdo que para ir al aeropuerto, que luego sería Aeroparque Juan Pablo II, caminamos 15 cuadras, Medellín, la segunda ciudad de Colombia, estaba infartada, el servicio de bus estaba cortado porque era locura, reunimos 800.000 personas en una ciudad pues, que tendría que 1.300.000, venía la gente de los pueblos, todo el mundo a ver ese gigante de Dios, ese mensajero del cielo, ese enamorado de Jesús, de la Virgen, ese apasionado, ese apóstol que colocó justo el Señor en un momento de transición del siglo XX al siglo XXI en la iglesia. Y eso me marcó, no voy a decir una voz extraña, no voy a decir nada de esto, es simplemente en lágrimas uno siente mi vida la debo de reorientar. Y fue el principio de un cambio. 30 años desde eso, hay luchas, hay debilidades, Pepe, en la vida de todo ser humano. ¿Para qué se va a presentar uno aquí en televisión y decir que uno es un santo? No, hay debilidades, pero hay una búsqueda sincera de Dios, hay una búsqueda sincera de evangelizar, hay una búsqueda sincera de calmar el hambre espiritual, que tal vez es el hambre más terrible que yo veo. Yo veo que los gobiernos hablan mucho de hambre material, de hambre física, y la hay, pero el hambre de Dios, inclusive en estas sociedades opulentas, Oh, sí. es muy grande. Y son pocos los obreros que trabajan en la mies. Y digamos, esa especie de cuestionamiento en la cual usted llevó su vida, se presentó la idea del sacerdocio. Sí, yo recuerdo, o sea, lo diré, ese 7 de julio, recuerdo lunes, papá ya salía, y por primera vez en mi vida se clavó la idea, quiero ser sacerdote. Yo recuerdo que en mi casa no lo dije inmediatamente. Fui donde el único sacerdote que conocía y con sabiduría me dijo, acaba tu carrera. Me faltaba un semestre. Me dijo, acaba tu carrera. Yo no quería, me sentí más como presionado, pero entendí luego la sabiduría, presenta tus exámenes preparatorios. Luego en la casa, pues pensaron un poco que era un embeleco. No sé si me entiendes esta expresión. Sí, sí. En México le llaman una llamarada de petate. Bueno, una cosa bueno. que pase así un fogonazo y después Un fogonazo. pasa. Así Ajá, es, Pepe. Ajá. Sí, fue muy lindo y el Señor maduró y lo digo con mucha sencillez, pero con un sano orgullo. En los 23 años de sacerdocio, por mi madre viva y por mi Padre que sé que está en el cielo, ni un solo día, ni una sola hora, ni un solo minuto me he arrepentido de ser sacerdote. Que uno a veces se cansa por el trabajo pastoral, porque la gente demanda, exige, que a veces encontremos desengaños humanos, pero se encuentran en el matrimonio, en la vida de soltero, en la empresa, el estudiante, en todas partes, pero la vocación, esto es muy bello, bien vivido. Vuelvo a decir, somos humanos y siempre es un don inmerecido, pero qué grande es el Señor cuando nos da este regalo y qué hermoso es vivir este don de Dios, esforzarnos por vivirlo con fidelidad, con generosidad y perseverar en este llamado. Nos ven muchos jóvenes, Padre Carlos, y usted acaba de decir algo que tiene que hacer, digamos, pensar a muchos jóvenes. Piensan que el mundo, una carrera, un futuro político, un futuro económico sólido, va a ser realmente lo que uno no puede ni siquiera considerar en dejar por ir al sacerdocio. Porque hay mucha gente que piensa que el sacerdocio pues, es casi una vida de frustrado, que solamente entran a la vida de sacerdotes jóvenes que están frustrados porque no tienen otro camino en la vida. Pero no, usted lo tenía todo en la vida.
y lo dejó por el Señor. Y usted ha dicho una cosa, nunca me he arrepentido No, de ese momento. jamás, jamás. Y solo tengo palabras de agradecimiento al buen Dios por todo lo que me ha dado. ¿Qué puede hacer un joven, padre, que en un momento se cuestiona si Dios me está llamando? O sea, ¿Cómo puede definir si esta es realmente su vocación? Hay que tomar distancia, digamos, frente a la cultura mundana, frente a la cultura secular. Hoy tenemos 5 ismos que nos marcan: el materialismo o consumismo, el secularismo, que es un proyecto de vida, proyecto de matrimonio y de familia sin Dios, el relativismo, que no hay valores morales definitivos, el hedonismo, que es el bienestar como meta última de la vida, y el individualismo, que nos encierra en nosotros mismos. Son miradas fragmentadas de la realidad, y esto al joven le impide mirar con trascendencia y reconocer el llamado que Dios puede hacer en su vida. Y hay uno más que el Papa recién lo leí ayer, que le acaba de decir a un grupo de seminaristas, que les dijo que el peligro más grande para un seminarista es el narcisismo, el empezarse a querer tanto, el empezarse a centrar tanto en sí mismo, que puede ser un impedimento para el plan de Dios. Está muy en la línea como de la egolatría, del individualismo, del egoísmo. Y recuerdo que él hablaba así, la pertenencia al reino, la pertenencia a la iglesia. No recuerdo la otra, hablaba de las 3. Lo dijo el viernes de la semana pasada, en el encuentro con seminaristas. El Papa es muy luminoso y es muy directo. Lo que pasa es que lo dice con tanto cariño, como que uno dice, habla con la verdad. Es un hombre sabio. Nos sacude el tapete fuerte, pero nos está haciendo Pero eso es lindo porque es encontrar, digamos, de un magisterio absolutamente precioso, el de Benedicto, muy magistral, pero digamos más en el orden especulativo, una sinfonía de un discurso teológico perfecto, llegar a un magisterio del Papa que es la sabiduría de lo cotidiano, de la vida simple, de lo sencillo. Estoy leyendo un libro muy interesante de un periodista español que se llama La alegría de Francisco, algo por el estilo. Y dice una cosa interesante, dice, el Papa Benedicto era un papa para leer. Dice, el Papa Francisco es un papa para escuchar. Es un papa para oírlo en esas frases, como usted menciona, que parecen muy, muy del cotidiano hablar, sobre todo de los argentinos, pero que tienen realmente una catequesis, una profundidad enorme en lo que nos está diciendo en sus 3 años y pico. Y él es muy simbólico también, digamos, para ver en qué sentido es el hombre de los gestos. Hoy la cultura, Pepe, uno tiene que descubrir nuevos lenguajes en la gente de hoy. El lenguaje hoy es más mediado que inmediato, y por eso el mundo digital, el mundo de las redes, el mundo de las comunicaciones, el lenguaje hoy es más simbólico. Por ejemplo, lo que tú ves en un estadio de fútbol es toda una liturgia. Lo que hacen antes de un partido, como celebran un gol, como hacen la coronación, la entrega de una copa. Y hay un lenguaje simbólico. El Papa, cuando lava los pies en una cárcel, en un Jueves Santo, cuando el Papa carga un niño, cuando toma mate de un espontáneo en la Plaza de San Pedro que le ofrece, lo está diciendo, soy uno más con ustedes. Cuando se inclinó en esa primera salida, allá del balcón del frontispicio en el Palacio Apostólico Vaticano, y pide la bendición en el fondo. Oren por mí. Sí, y es un gesto. Entonces es un hombre que lee, pero hay que mirarlo, porque en esta cultura posmoderna, que es mucho de los símbolos, hay que aprender también a hablar con esos símbolos. Sabe que ha sido una de las... A mí me ha tocado estar en contacto con varios de los eventos papales, entre ellos su primer viaje fuera de Italia. Y recuerdo que cuando llega al aeropuerto Fiumicino para abordar el avión, lo vemos que viene con un maletín en la mano. Que no lo suelta. Y decíamos, pero esto no es posible. Sí. ¿Qué le pasó a su secretario? Sí. Se le olvidó que... Y no, él quiere llevar su propio maletín y él ha confesado porque él lleva su maletín. ¿Usted sabe lo que lleva en el maletín? Pues sé que hay cosas de uso personal. Lleva su máquina de afeitar. Así es. Él usa rastrillo. Lleva su brochita con la que se enjabona. Lleva su breviario y lleva su cepillo de dientes. Y he oído también que algunos papeles personales por aquellos temas espinosos del batilismo y todo eso. Vaya usted a saber. Padre, ahora quiero desembocar en lo siguiente. Ya hemos encontrado claramente cómo usted le dice un sí al Señor. No hizo lo que el joven rico. Usted no se alejó, sino usted dijo, aquí estoy, Señor, un fiat como el de María. Yo tengo entendido que en estos 23 años usted ha pasado por muchos servicios en la iglesia. Ha sido usted párroco en varias parroquias, obviamente. Ha estado usted trabajando en la Conferencia Episcopal Colombiana, en la Oficina de Medios de Comunicación.
en fin, usted ha sido un sacerdote que ha tenido muchas facetas de trabajar, pero hay una que quisiera que usted nos elabore, que creo que ya usted empezó a esbozarnos. Usted está actualmente envuelto digamos, en una comunicaciones que se llama Amén. La palabra amén, yo tengo entendido que significa estoy de acuerdo, pero creo que usted al amén de este ministerio o esta proyección le ha dado otra razón a esas 4 letras, A-M-E-N. ¿Estoy Sí. de acuerdo? O, El amén es el estoy de acuerdo y es decirle un sí a Dios. ajá. Es decirle un sí a Dios, pero a partir del amén construimos una frase: A, apostolado; M, en los medios; E, evangelización; N, nueva. Se ha constituido una fundación hace 6 años y medio, apostolado en los medios para una evangelización nueva. Que Entonces, es tiene decirle mucho que sí ver a- con Juan Pablo, porque estamos hablando de cuando él nos mencionó la nueva evangelización, que mucha gente dijo, ¿de qué habla este hombre? desde Nuevo en su ardor, nuevo en sus métodos, nuevo en su expresión. nuestra expresión desde Santo Domingo en el año 92, pero también él ha hablado mucho de evangelizar el continente digital. Es el magisterio, digamos, desde Juan Pablo II, con mucha fuerza. Bueno, también desde documentos del Concilio Vaticano II, pero con mucha fuerza desde Juan Pablo II, luego Benedicto y también de alguna manera el Papa Francisco. Y es que hoy la gente tiene nuevos lenguajes, hoy la gente tiene nuevas sensibilidades. Digamos, hay sensibilidades ecológicas, hay sensibilidades por la libertad, la justicia, los derechos humanos, y hay que aprender a leer al hombre de hoy. Hoy se habla mucho de los millennials, aquellas personas que al año 2000 tenían 18 años, a estas alturas tendrán 34, y es una cultura fundamentalmente digital, que no aprende por procesos de racionalización como aprendimos nosotros, la lectura, análisis, síntesis, comprensión de textos, sino por evocación, que es la combinación inteligente de imágenes. Y son personas que fundamentalmente a través de un celular, de una tableta, de un computador, de la misma televisión, están recibiendo permanentemente información. Hay que conocer esos nuevos lenguajes, esa nueva sensibilidad, esas nuevas formas de comprender la vida, esas nuevas angustias del hombre de hoy. Y cuando esta experiencia, que es muy sencilla, es un grupo de jóvenes, todos especializados en temas de comunicación, un promedio de edad de los 30 años, trabajan 6 personas con nosotros y uno ve esta realidad, uno dice, es hacer un intento de forma creativa de llegar a personas que se han alejado de las prácticas sacramentales tradicionales, que han hecho a veces ni siquiera rupturas con la iglesia, sino han tomado distancia por los afanes de la vida. Entonces, ¿cómo llegar a través de un WhatsApp? ¿Cómo llegar a través de un canal dedicado en YouTube? ¿Cómo llegar a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter? ¿Cómo llegar a través de un mensaje corto, existencial, en un lenguaje existencial? Porque a veces en la iglesia nos quedamos mucho en un lenguaje especulativo, abstracto, racional. Y si algo nos ha enseñado este Papa, es esa fe con un sabor sapiencial. Y yo creo que la fe del futuro frente a un hombre que tiene tanto cuestionamiento sobre cuál es el sentido de su vida, hay que expresarla de manera sapiencial. Y este es un esfuerzo que se hace a través de Amén o de las predicaciones en un canal donde hemos trabajado en Medellín por 16 años, Televid, un canal de televisión católico. ¿Está usted dispuesto a que nos quemen en leña verde? No, Lo voy a meter en un lío. estamos todos en la viña del Señor. No soy de Pedro, de Pablo, de Apolo, somos todos del Señor. No, pero verá por qué le digo que si está dispuesto usted a que nos quemen en leña verde. Miren, nos están viendo ahora cardenales, obispos, sacerdotes, nos están viendo en este momento. Usted proyectó algo que creo que vale la pena volver a tocar. Hay que saber leer el momento en que estamos viviendo. Se lo quiero poner en este contexto, Padre Carlos, a ver si está usted de acuerdo conmigo. Creo que aquí nos tenemos que, en cierta forma, inculturizar el mensaje. El mensaje ese no cambia. La Virgen lo La hizo. Virgen es el modelo perfecto, Guadalupe. Así es. Pero el mensaje ese es intocable. Pero ahora, ¿cómo presentamos? ¿Cómo llegamos con el mensaje? Es donde creo que Amén nos está dando usted una claridad. Nada más le quiero comentar algo, a ver si está usted de acuerdo, porque el Papa Francisco, recién nombrado Papa, se reunió con su diócesis, la diócesis de Roma. Y en esa charla saca él y dice, ustedes han oído la palabra cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor que dejo la oveja y voy por las 99. Dejo las 99 y voy por la oveja que se ha perdido. Y en ese discurso dice el Papa,
hoy día tendríamos que cambiar la matemática, porque hoy día tenemos una en el redil y 99 afuera. Padre, mi análisis muy personal, usted lo mencionó ya, tenemos una gran cantidad de bautizados que no están en el redil. Quizá no se han peleado, o sea, no se han ido a otras iglesias, pero no los estamos logrando captar a la vida de fe de la iglesia. Amén, me parece a mí que usted lo acaba de escribir, es una manera de ver cómo llegamos a estas 99, por decirlo, que no le estamos llegando en la forma tradicional. ¿Usted cree que esto que usted menciona tiene que ser casi como una visión más eclesial, no solamente para jóvenes del milenio, sino cómo llegarle a quien no estamos llegando a través de la parroquia convencional, a través de la homilía del domingo, a través de lo que tradicionalmente consideramos? Porque el Papa Francisco dijo también otra cosa, y ya aquí lo dejo a usted hablar, que la iglesia tiene que dejar de ser cliental y ir a las periferias existenciales. ¿Es esta la proyección que usted nos está presentando, Padre Carlos? Pues Pepe, vos está muy bien documentado y yo creo que es una buena síntesis. A ver, lo primero es partir de una base. Ese discurso a veces, el mundo está allá y nosotros estamos acá, ustedes acérquense al mundo, no. Tenemos que partir de que hoy pienso que en la gente hay mucha hambre de Dios. Cuando oigo ciertos discursos, es que la gente no busca a Dios. No es verdad. La gente se busca a Dios no necesariamente en el discurso de la iglesia, porque a veces no se siente identificada o representada o respondida. Pero entonces el problema no es de la gente, es nosotros cómo hacemos que nuestro mensaje, nuestro discurso, nuestros signos, nuestro testimonio sea iluminador, significativo, confrontador para la vida de tantas personas. Es aquí donde digo que a lo mejor nos pueden quemar en leña verde, porque yo creo que aquí muchos cardenales, obispos, sacerdotes, párrocos, tienen que cambiar, dejar esa estructura que quizá está ya obsoleta y buscar realmente cómo nosotros podemos llevar este mensaje que la gente busca y quiere y tiene hambre, pero hay que sabérselo presentar. Primero, el Papa ha dicho una frase que fue de las que uno más lo pone a pensar, hay que dejar esa autorreferencialidad. Ustedes vengan acá, adáptense, no. El mundo sigue caminando con nosotros o sin nosotros, pero si el Evangelio es una verdad, es un tesoro, si en Cristo y en sus discípulos somos luz del mundo, sal de la tierra, fermento en la masa, tenemos el mejor producto, a veces mal presentado, con una mala presentación, pero el mejor producto es a ese mundo lleno de hambre de Dios, de hambre de sentido para vivir, de hambre de amor, decirles, mire, este sabio, este hombre Dios Jesucristo pasó por el mundo y transformó la historia humana, y hoy cada vez mientras avanzo en mi sacerdocio más me doy cuenta de la sabiduría profunda del Evangelio y de lo que nos puede aportar al mundo de hoy. Hoy hay hambre de Dios, es simplemente de formas creativas, de formas novedosas, a través de lenguajes nuevos, el lenguaje por ejemplo mediado en redes sociales, el lenguaje digital, tratar de hacer aproximaciones. No tenemos la verdad revelada, Pepe, pero estamos buscando hacer aproximaciones, cómo acercarnos, cómo evangelizar a aquellos que se han alejado. Te doy un dato. Francisco, nuestro Papa, empezó su pontificado, eran cerca de 3 millones de seguidores en Twitter. Ahora son más de 25 millones. Mucha gente ha leído este Papa en su humanidad, en su contacto cercano con la gente, en su aspecto misionero, y por eso se ha acercado. Y nosotros tenemos que descubrir un signo de Dios en el Papa para estos tiempos que estamos viviendo. Padre Carlos, el tiempo se nos ha ido y usted acaba de destapar una olla de grillos, como decimos. Voy a poner ahora mismo en pantalla, porque estoy seguro que habrá mucha gente, quizá obispos, cardenales, sacerdotes, que quieran hacer contacto con usted para pedirle una consulta. Y laicos de a pie. Y laicos de a pie. Mucho respeto, me da miedo eso. Que sean laicos de a pie. ¿Dónde pueden contactar al Padre Carlos Yepes? Es Amén Comunicaciones, está facilísimo, lo tienen en pantalla, pero lo digo para la gente de radio, @hotmail, que se escribe, para si usted no habla inglés, HOTMAIL. amencomunicaciones@hotmail.com, o pueden ir a la página www.amencomunicaciones.com. Lo repito, www.amencomunicaciones.com. Padre, ¿tú estás dispuesto a que la gente que lo contacte, darle una pequeña orientación? Tenemos permanente un servicio
donde hay personas que van respondiendo. Tendrán que tener la paciencia, pero en el Facebook personal Padre Carlos Yepes, en el YouTube Padre Carlos Yepes, y también tenemos en las redes sociales de Amén. Nos pueden escribir. Primero, oramos porque los encomendamos, y segundo, en la medida de nuestras posibilidades les vamos respondiendo. Pero hay un servicio gratuito en el lenguaje digital para muchas personas que de pronto están alejadas, no por mal, sino porque están alejadas por tiempo, por distancias en espacio, por lo que sea. Padre Carlos, tengo que despedirme. Muchísimas gracias. Lo invito a una nueva presencia aquí en Nuestra Fe en Vivo, porque tenemos que seguir hablando de esto, que hoy solamente fue la punta del iceberg. Que Dios te bendiga, Pepe, el trabajo tan bonito que haces acá. Si Dios nos concede una semana más de vida, les ofrezco la próxima semana, les tengo otra sorpresa colombiana. Así que aquí los espero el próximo lunes a esta misma hora. Mientras tanto, recuerden a vivir este Adviento, más que nada preparando este pesebre para que Cristo nazca en él. Hasta la próxima semana, si Dios nos concede una semana más de vida. Hasta entonces, como dicen los argentinos, chao. Dios te bendiga, Pepe.